para Estados Unidos, ahorita ustedes se van a enterar de la crisis tan berraca que este personaje, bueno, con la pandemia, con muchas decisiones, pero sobre todo la mala administración de este presidente de Estados Unidos, que tiene proyectos muy buenos, pero desenfocados, eso ya lo hemos hablado en varios en vivos, y es también consecuencia de un plan globalista, que ahorita lo podemos hablar más adelante, en lo que es el craft o el reseteo, como se los he comentado, o la caída del sistema económico. Hay unos audios que yo subía a YouTube que ahí pueden buscar sobre esos temas, hablando sobre lo que iba a suceder, ya ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo. Esto va muy de la mano con la política y con lo que se está haciendo, que yo les dije desde junio de este año se iba a ver el colapso en muchos lugares, sobre todo económicamente, y de Estados Unidos, y de la economía de Estados Unidos, y del famoso amigo de ustedes, Biden, presidente, que les he hablado. Ahorita vamos a hablar del hombre. Entonces, eh, lo que se está dando, la escasez que se va a dar y se está dando, se va a dar una escasez muy fuerte como nunca se ha dado antes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en alimentos, la gasolina, tecnología, los componentes de tecnología, que esto ya viene, y yo ya se los había dicho ya hace tiempos, pero el poder mover las cosas de un lado al otro va a ser muy complicado porque van a haber restricciones muy fuertes de país a país. ¿Y esto qué va a hacer? De que cierren mucho las fronteras y no entren productos casi. Entonces va a haber una subida del valor de muchos elementos. Ya viene, ya venimos desde que empezó, bueno, desde antes de la pandemia, pero desde que empezó la pandemia, empezó ese proceso de inflación de la economía y de todo lo que Estados Unidos, escasez de alimentos, guarden sus alimentos, escasez de cuestiones de aseo. Ahorita se viene la pandemia, la escasez, yo ya se los he dicho. ¿Por qué? Porque está represado muchas cosas en el mar y allá se van a quedar por un tiempo. Eso no va a pasar ahorita. No esperen que no, ya llega diciembre, Freeze Day y lo que sea, y entonces va a llegar todo. Y aquí Colombia también, no. Hay unos guardados de cosas, de electrodomésticos, por ejemplo, de comida, de alimentos, sí, pero todavía falta. Entonces Estados Unidos se va a ver muy mal y esto también va a afectar mucho la política en Estados Unidos. Entonces hay que orar mucho se viene para Estados Unidos una crisis económica grave, 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 grave. Si este año fue grave, el otro va a ser peor, sobre todo desde junio del otro año, de este año, perdón. Oye, todavía sigo en el 2021. Estos meses van a estar muy fuertes, por ejemplo, bueno, solo en lo que es abril, y junio van a ser meses muy difíciles económicamente para Estados Unidos. La bolsa se va a caer varias veces en Estados Unidos, va a tener unos niveles muy bajos. No aconsejo invertir en bolsa a menos de que sea algo muy fijo, muy seguro. No aconsejo en dejar el dinero en el banco, sobre todo hablo para los de Estados Unidos, bueno, para todo el mundo, porque hablo para todo el mundo, pero no dejarlo porque puede haber devaluaciones, puede haber bloqueos, pueden haber muchas cosas, entonces es mejor invertirlo, devaluación, invertirlo en activos fijos, en invertirlo. Ahorita en abril se viene para Estados Unidos una baja en lo que es eh, los inmuebles, lo que son casas, apartamentos. Entonces, cuando ustedes vean en este año, pongo abril, puede ser otra fecha, de pronto me equivoqué de la fecha, pero va a haber en este año, porque eso me lo mostró el señor, bajas, caída del financiamiento, del costo de las viviendas en Estados Unidos. Ahí hay que aprovechar, como lo hubo en el 2008 en la burbuja. La economía, yo les decía que ahorita se venía la mega inflación, yo se los decía, una mega inflación en todo el mundo, eso se los dije desde el año pasado, en octubre,
bueno, desde, yo creo que desde septiembre, octubre, noviembre, que fueron las predicciones noviembre, diciembre, en enero, y en Estados Unidos una mega inflación, pero terrible. Entonces, ahorita nosotros acá en Colombia, Sudamérica, empezamos a ver con fuerza esos incrementos. Y eso pues obviamente se ve reflejado en la canasta familiar, eso se ve reflejado en lo que nosotros, el diario vivir, estamos en una época de no vivir sino sobrevivir, que hay momentos que Dios nos brinda bendiciones para nosotros progresar, porque también en los momentos difíciles. Yo les dije que este año iba a ser el año del sembrar, en el cual nos permite proyectarnos a muchas cosas, pero no, todavía no pasamos, no hemos salido esta situación de pandemia económica, escasez, la pandemia espiritual, la pandemia de salud, la pandemia política, bueno, de todas las pandemias unidas y por haber. Entonces, se va a empezar a ver, ya se ha empezado a ver en Europa, en Estados Unidos, y si se van más adelante, cuando se vayan a la guerra, los incrementos del petróleo y los incrementos de la gasolina van a estar muy por arriba. Ahorita se empiezan a subir la gasolina, se va a subir en Estados Unidos más todavía, en Europa más, y aquí en Sudamérica, Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, todo el continente, la subida de la gasolina va a ser muy fuerte. Entonces tenemos que orar mucho, pedirle mucho al Señor y saber manejar, saber economizar bastante todo, todos los recursos que estén a nuestro alcance. Este año es de tratar de economizar, mientras este año va a ser así, de inflación hacia arriba y crisis económica muy berraca en todo sentido. Ya el 2023 empieza a mejorar la cosa, pero no me les voy a adelantar. Cuando lleguemos al 2023 hacemos las predicciones del 2023. La bolsa empieza a tener subidas, bajadas, el dólar se empieza a subir, se empieza a bajar, entonces hay que estar muy pendiente. Millones de estadounidenses tienen en estos momentos una palabra en sus mentes: inflación, y un dolor en el bolsillo. Salvador lo siente todos los días. A veces o tengo que comprar comida o tengo que echar gasolina, pero a veces de todos modos no justa, tengo que ir a pie. Y es que la gasolina está por las nubes en todo el país, desde Nueva York hasta Chicago. Pero la costa oeste se lleva el premio gordo, con $5 en promedio por galón. En algunas gasolineras aparece la cara del presidente Joe Biden como parte de una campaña que comenzó en redes sociales. El presidente nos decía hace unos meses que esto era transitorio. Apenas hace unos 15 días dijo que ya era para el final del año. Sí, la verdad es que pensamos que esto es los siguientes 2-3 años. Las empresas están pagando precios más altos por materia prima y el costo se pasa a los clientes. El índice de precios al productor es de 9.7%. Por eso los viajes al supermercado son un dolor de cabeza y también de bolsillo. Una docena de huevos ya casi vale $5. La leche está carísima. Todo está muy caro. Los hogares estadounidenses están pagando 7.5% más por bienes y servicios en comparación que hace un año. Los pequeños negocios no saben qué hacer. La gente tiene que hacer ajustes y minimizar la cantidad que lleva. Tenemos que planear lo que vamos a comer durante la semana para más o menos mirar qué se va a agarrar y lo que no se necesita no se agarra. Decisiones que en estos momentos millones de hogares tienen que hacer todos los días. Trato de no quejarme, pero sí está duro. Julio, la pesadilla de los consumidores en este momento comienza precisamente en la gasolinera. En algunos lugares de Los Ángeles y de California, los precios por galón alcanzan casi los $6. Esto obviamente está haciendo un efecto dominó, porque sube la gasolina, sube la comida, sube la ropa y prácticamente todo lo que estamos consumiendo en estos momentos. Julio, regresamos contigo. Muchas gracias, Paco, totalmente. La pandemia, al igual que las discrepancias, los choques políticos y las guerras comerciales, influye de una u otra forma en los niveles de inflación. Actualmente se disparan de manera drástica por todo el mundo, disminuyendo el poder adquisitivo de las poblaciones.
En particular, en Argentina, los precios en enero aumentaron en promedio un 3,9% respecto a diciembre del año pasado. Mientras tanto, en Reino Unido, la inflación se sitúa en tasas sin precedentes en las últimas 3 décadas. Estos son solo 2 ejemplos de una tendencia global. Vamos a analizar este panorama junto con nuestro compañero Fernando Monroy, que se encuentra acá con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre ¿Qué tal, María Isabel? Sí, vamos a hablar sobre un tema sensible que nos afecta a todos y es sobre la inflación. Y es lo que comprabas hace un año en el supermercado con $20, ahora recibirás menos con el mismo dinero. Y ya medios de comunicación han retratado lo que está ocurriendo, han señalado que la inflación ha vuelto y que el mundo post-COVID está marcado por un crecimiento más lento y una inflación muy fuerte, más alta. Veamos lo que ocurre en Europa, en la zona euro. Ahí el índice de precio al consumidor incrementó exuberantemente. Aquí lo vemos en las cifras, ¿no? En enero de 2021 fue de 0,9% y subió a enero de 2022 en el 5,1%. Grande el incremento, ¿no? Y esto se debe en parte al aumento de la energía. El precio del petróleo subió y también el precio del gas natural subió en Europa debido al agotamiento de las reservas de gas natural del continente europeo en cuanto al invierno. Y ahora vamos a ver qué ocurre en Reino Unido, y es que en enero de 2022 subió la inflación al 5,5%. Se trata de la cifra máxima desde marzo, desde 1992, y eso se debe también a la factura de la energía, ya que esto también derivó en el aumento de los precios del calzado, de los muebles, de la ropa en general, ¿no? Ahora hay una economía gravitante también. Estados Unidos, ¿cómo se observa allí en los indicadores? Exactamente, Estados Unidos también estaba golpeado por la pandemia del coronavirus, y es que el índice de precios del consumidor en este país norteamericano subió en enero del 2022 al 7,5%. Se trata de la cifra más alta en 4 décadas. Y es que una de las razones es la paralización de la economía de este país norteamericano debido a la pandemia del coronavirus. Recordemos de que hubo un importante recorte de empleados, de trabajadores y también de inversiones por parte de los empresarios, lo cual redujo la oferta, mientras cuando ya se recuperaba la economía aumentó la demanda. Y ya sabemos cómo funciona esto: aumenta la demanda, baja la oferta, por consiguiente suben los precios al consumidor. Ahora veamos la situación en América Latina, que también es muy delicada, y es que en el 2020 el índice de precios al consumidor fue del 3%, luego se disparó en el 2021 al 7,2%. Sin duda afecta a los bolsillos directamente de los ciudadanos, y esta cifra la estamos hablando sin contar la inflación crónica de países como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. Y es que los países tuvieron incremento debido a factores climáticos, políticos y sociales, y a problemas también en el comercio internacional. Recordemos en cuanto al rompimiento de la cadena de suministro de los contenedores, que no se puede enviar materiales por parte de varios países en el mundo. Y la inflación sigue disparada en Argentina. En enero los precios aumentaron en promedio un 3,9% respecto a diciembre del año pasado. La suba de alimentos y bebidas no alcohólicas son los productos con mayor incidencia en todas las regiones del país. Ya muchas naciones están tomando medidas como, por ejemplo, aumentar las tasas de interés en el caso de Brasil y México. Sin duda es incertidumbre este 2022, y también está marcado por otros problemas como la falta de inversión y la informalidad. Claro. Y el mayor golpe lo recibe el que menos tiene. Exactamente. Muchas gracias, Fernando, por este informe. El analista económico Juan Nicolás Garzón explica este drástico aumento, en parte por las tensiones en torno a Ucrania, un conflicto que afecta no solo a los países vecinos. Señala que uno de los factores que incrementa las tasas de inflación es la incertidumbre generada por esta escalada. Los altos niveles de inflación tienen que ver mucho con la situación política de los países o regiones, digamos, que en teoría hacen parte de Occidente, pues se pueden ver claramente afectadas por la situación de tensión en Ucrania, por cuenta de que generan precisamente más incertidumbre. Entonces, frente a la posibilidad de que se genere un conflicto, una guerra en Ucrania por cuenta de una eventual invasión rusa a territorio ucraniano, pues evidentemente lo que genera es mayores grados de incertidumbre, y esa mayor incertidumbre genera naturalmente más inestabilidad. Entonces, lo que se espera eventualmente es que pues muchas de las, y eso es lo que hemos estado viendo, muchas de las bolsas, muchas de las
digamos, todo el tema además de los precios de las materias primas han sido o se han mostrado relativamente inestables. La volatilidad reciente de los mercados, cierto grado de incertidumbre, de inestabilidad que se ha provocado en países desarrollados y en países en desarrollo, pues también está relacionada con ese alto grado de incertidumbre que se ha generado por la situación de tensión que se presenta particularmente en Ucrania. Bienvenidos a Economía. Las tensiones con Rusia por una posible invasión a Ucrania también han afectado los mercados financieros internacionales. Las bolsas asiáticas y europeas registraron una caída este lunes. Estados Unidos parece seguir la misma tendencia. El índice alemán DAX, de las 30 mayores compañías de Alemania que cotizan en la bolsa de Frankfurt, abrió con un retroceso de más del 3%. También el STOXX 600 de las principales empresas de Europa cerró en rojo. En la bolsa de Moscú, los inversores retiran su dinero por temor a una escalada en Ucrania. El índice ruso RTS con las principales empresas del país pierde por momentos más de 5 puntos. La moneda rusa, el rublo, también retrocedió frente al dólar. Con fuertes caídas, así es como abrieron la semana las plazas asiáticas y europeas. El principal índice alemán, el DAX, cayó más de un 3% por la mañana, muy por debajo de la marca de los 15.000 puntos. Estamos hablando de un conflicto o de un potencial conflicto que podría derivar en sanciones. Eso podría llevar a que el petróleo y el gas se utilicen como respuesta a las sanciones europeas y estadounidenses. Ese es ahora el tema de los mercados y por eso estamos viendo esta subida de precios de las materias primas. El precio del petróleo se ha disparado. El barril de 159 litros de crudo Brent del Mar del Norte alcanzó el lunes los $95. Los expertos prevén que posiblemente supere los 100. Los altos precios del petróleo y el gas están alimentando la ya elevada inflación y frenan la recuperación económica. Y ahora nos vamos al otro lado del Atlántico con Ana Nieto en Nueva York. Saludos, Ana. ¿Cómo están reaccionando los mercados allí en Estados Unidos? Pues con muchísimos titubeos, con muchísimos nervios, porque los inversores están valorando un par de cosas que todas confluyen entre sí. La primera es la Reserva Federal, que se va a reunir dentro de un mes para decidir cuánto subir las tasas de interés. Dada la situación, se está pensando que puede ser más de un cuarto de punto, es decir, medio punto. Eso cambiaría muchísimo la ecuación de los mercados crediticios en Estados Unidos y en un momento en el que está el otro problema, la otra incertidumbre, que es Ucrania, lo que pueda pasar con Rusia sobre todo. Rusia es un líder en materias primas, no solamente en las exportaciones de cereal y de metales como el paladio, también es el mayor exportador de gas natural, controla el 12% del mercado global del petróleo, exporta 5 millones de barriles al día y ahora mismo eso es una incógnita. De momento, la alta inflación está haciendo que los nervios por lo que pueda pasar en Rusia encima sean mucho mayores. El petróleo está titubeando al alza por encima de los $93 y se espera que pueda llegar en muy poco tiempo a los 100. Y el gas ha empezado la semana en Estados Unidos con una subida del 5%. ¿Y podría hacer algo Estados Unidos para aliviar esta tensión en el mercado de la energía? Lo están haciendo. Está habiendo algún tipo de movimiento diplomático. La administración de Joe Biden está intentando hablar con otros países para que no deje de haber un flujo de gas natural a Europa. Eso es ahora mismo la mayor preocupación. Curiosamente, en Estados Unidos un grupo de senadores de su propio partido ha pedido al presidente Biden que no exporte más gas natural a Europa para impedir que suban los precios aquí en Estados Unidos con ello. También hay conversaciones con Irán en el marco de un tratado nuclear para tratar de liberar 1 millón de barriles diarios al mercado que ahora mismo está muy tenso. Es algo que vendría muy bien a un precio que está reflejando una muy alta demanda en los mercados globales y una escasa oferta, y que podría haber menos si se lleva a cabo el enfrentamiento entre Rusia y probablemente Estados Unidos y sus aliados. Gracias, Ana, desde Nueva York.